Gracias. Bueno, ya hicieron la presentación, así que puedo saltarme unas cuantas diapositivas. Mi nombre es Juan Carlos Marino, ¿no? Como decía Heffer, soy ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte y bueno, tengo más de 15 años de experiencia trabajando acá en el ecosistema móvil. He tenido la fortuna de poder trabajar en el extranjero, he trabajado en toda Latinoamérica y bueno, tengo experiencia en la parte de Android, iOS, BlackBerry y haciendo todo lo que es la parte de Moviltrónica, ¿no? Algunos de los proyectos o de las empresas con las que he trabajado, y bueno, algunos logros. Ahí va a estar la presentación, es un poco malo para vamos a hablar ya rápidamente de la agenda. Veremos una corta introducción a lo que son los videojuegos y los juegos en Android, en móviles en general, cómo se manejan los gráficos en Android de una manera simple, ¿no? Cómo se manejan lo que se llaman los sprites, el manejo de colisiones, que es cuando dos sprites se tocan entre sí, o cuando un sprite se toca con el mismo objeto dentro de lo que estamos trabajando, manejo de sensores, manejo de sonido, que es bastante importante en la parte de juegos, obviamente, sistemas de partículas que se usan para poder mostrar algún tipo de efecto especial, que puede ser una explosión y cuando se está, digamos, se van esparciendo los pedazos, o mostrar lluvia, o mostrar nieve cuando está cayendo, ¿no? En general los sistemas de partículas son para situaciones en donde uno tiene que mostrar imágenes y movimientos que no siguen una secuencia o no siguen una fórmula fácil de poder tener en cuenta. Y veremos la parte de inteligencia artificial y al final pues unas conclusiones y algunas recomendaciones, ¿no? En la parte de introducción, pues, primero, este va a ser el previo esperado de lo que son los desarrollo de aplicaciones móviles hacia el 2015, 100 billones de dólares, ¿no? 100 mil millones de dólares. Va a saltar de 10 billones que está ahora a 100 billones, vamos a multiplicarse por 10, ¿no? Los ingresos. Eso a nivel global de todo lo que se espera que son las ganancias por desarrollo de aplicaciones, ¿no? En cuanto a market share, Android obviamente domina el mercado, ¿no? Sí, lo va a seguir dominando. Hacia el 2015 va a tener el 45%. Aquí estamos hablando de smartphones, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que a veces la gente se confunde. En el mundo hay 6 mil millones de teléfonos más o menos, de líneas disponibles, pero aproximadamente la mitad son smartphones nada más, ¿no? O sea que estamos hablando de los smartphones. Todavía hay muchos feature phones que llama uno, y bueno, obviamente muchos de los que se llaman los flechas, ¿no? que aquí todavía hay bastante. De hecho, Colombia es uno de los países que no tiene como tanta penetración de smartphones, aunque lo que uno pudiera suponer. Aquí en Colombia hay más o menos unos 50 millones de líneas activas, y de esos 50 millones aproximadamente el 25% son smartphones, y la proporción tampoco es así, es una proporción un poco más equilibrada. Está más o menos Android, BlackBerry y iOS compartiendo entre el 25 y el 30% del mercado entre cada uno de los tres, y los demás se comparten el resto del mercado. También hay que tener en cuenta que acá tenemos pocas líneas con conectividad de datos. De todas las 50 millones de líneas, y a pesar de que el 25% son smartphones, hay menos de 3 millones de líneas, aproximadamente 3 millones de líneas que tienen conectividad de datos, y que pues hay que tenerlo en cuenta cuando uno está haciendo este tipo de desarrollo, porque muchas veces uno hace desarrollo aplicaciones en general que utilizan internet, que utilizan datos, ¿no? También tiene que tener en cuenta que, por ejemplo, si uno tiene el BlackBerry Messenger, eso no es tener datos, ¿no? Porque no puedes navegar. Estamos hablando de datos full, ¿no? Bien, esta es la proyección de lo que son las tiendas de aplicaciones. Más o menos va a ser 9 billones de dólares hacia el 2014, la proyección de lo que se va, de los ingresos que van a generar. Las categorías más populares, bueno, no se ve muy bien, ahí se supone que dice juegos. Es una de las categorías obviamente más popular de todas las ganancias de las tiendas de aplicaciones. Los juegos representan
entre el 45 y el 50% de los ingresos, ¿no? Y dentro de esas categorías, las aplicaciones más populares, pues obviamente está Angry Birds, ¿no? Que es el juego más exitoso de la historia, tiene más de 400 millones de descargas en este momento. Y pues es el que está en el top de aplicaciones populares, ¿no? Por ahí estuvo de moda Flappy Birds, que duró como un par de meses nada más, y el pobre desarrollador se retiró agobiado por estarse ganando $50,000 diarios. Sí. No se lo esperaba, ¿no? Entonces se aburrió de ganarse $50,000 y retiró la aplicación. Listo, entonces las predicciones para el tamaño del mercado móvil, ¿verdad? Estas son de acuerdo a cada una de las empresas de investigación en Estados Unidos, y estamos hablando de que por ejemplo, Juniper dice que hasta el 2015 estaríamos hablando de unos 11 millones de dólares, solo juegos, ¿no? A nivel global, juegos móviles, ¿no? Igual todas las proyecciones muestran que el mercado está creciendo bastante rápido. Esta es la proporción del mercado en cuanto a todo lo que son el mercado de videojuegos en general, no solamente la parte móvil, sino está también el mercado de PCs, el de consolas y el de los handhelds, y también en la parte de los juegos móviles, ¿no? Que hacia el 2015 la parte de juegos móviles, que está acá, va a llevarse un 22% más o menos de la torta de juegos, y es de las que más va a crecer en términos generales, ¿no? Bueno, entonces, cuando uno desarrolla juegos, uno utiliza algo que se llaman engines, ¿verdad? O SDKs o frameworks. Uno de los más conocidos es Unity 3D, es una aplicación, es un framework de pago, te permite hacer desarrollos para iOS y para Android también, ¿no? En general. Es bastante completo y bueno, te permite hacer, ahí hay alguna muestra de los juegos que se han hecho con Unity, es de los más conocidos. Está Open Frameworks, ¿verdad? Ese es un open source que también permite pues hacer desarrollo de juegos. Y está libgdx, que es como el de los open source, como el más conocido, además de Engine. Sí, yo se la dejo a la gente de ASICS, y bueno, al final yo doy mi correo si algo me pregunta y yo te paso mi programa. En libgdx es junto con otra librería que se llama Engine, son las dos open source más conocidas a nivel de Android, ¿verdad? libgdx permite hacer desarrollo no solamente para Android, también para iOS. Engine, como su nombre lo indica, es solamente para Android, pero el problema que tiene Engine, por ejemplo, es que utiliza OpenGL, y OpenGL es bastante complejo de manejar, ¿no? Hacer una configuración de una escena en OpenGL son como 100 líneas de código, y hay que tener muy presente mucha información y tener muy claro todos los conceptos de OpenGL. Photomonkey también es una librería abierta que permite hacer este tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, no necesariamente se tienen que hacer juegos 3D, ¿verdad? De hecho, Angry Birds, que es uno que les acabo de decir que es el juego más famoso, en realidad no es un juego 3D, es un juego 2D con proyección en 3D, ¿cierto? También tenemos Candy Crush, que es un juego también que utiliza muy poco 3D. Entonces, y el popular Flappy Bird, ¿verdad? Que era totalmente en 2D. Una de las cosas que dicen que fue que era Nintendo lo iba a demandar por el mapa, ¿no? Por el mundo. Pero bueno, de hecho están vendiendo celulares a $100,000 que tienen Flappy Bird instalado. No sé quién los pagará, pero bueno. Allá en Estados Unidos le hacen negocio a todo. Bueno, entonces esta es una muestra de que no necesariamente uno tiene que hacer un juego en 3D que haga con sonido real y todo eso para que sea exitoso. Flappy Bird, hasta el momento en que fue retirado del mercado, era una aplicación que generaba $50,000 diarios en ventas, ¿no? En ingresos. Candy Crush generaba $800 millones generó el año pasado. Disculpa, o sea,
Sí, claro. De pronto paso por ignorante. No, tranquila, no importa, aquí todos estamos aprendiendo. O sea, tengo una duda, porque digamos, yo hice algunas aplicaciones y uno puede subirlas a las tiendas. Sí, claro. Eso fue lo que yo leí acerca de lo que hizo el muchacho, que subió su aplicación. Yo no entiendo cuál es el modelo de negocio, porque él va a ganar solamente por subir su aplicación. O sea, no entiendo en qué momento hay publicidad o por qué es que él gana dinero. O sea, porque él simplemente sube su aplicación, la gente la descarga gratis, y de dónde es que supuestamente le pagan $50,000. Sí, bueno, hay varios modelos de negocio, ¿no? Hay unos 15 modelos de negocio que están disponibles para cuando uno trabaja con aplicaciones móviles. Más allá del tradicional, te pongo un precio de la aplicación, la bajas, me pagas y listo, ¿no? Que es el, digamos, el normal, el que uno está acostumbrado en el comercio en general, ¿no? Pero cuando se hacen aplicaciones móviles, uno puede tener otros modelos de negocio, por ejemplo, publicidad interna. Por ejemplo, uno puede utilizar bienes virtuales, entonces, por decir algo, él puede poner 10 niveles y si quieres un 11º nivel, tienes que pagar. Por ejemplo, él puede hacer, como hace Candy Crush, por ejemplo. Candy Crush, como les acabo de decir, genera $800 millones, es gratis, no tiene publicidad, y lo que pasa es que si tú te mueres y quieres ya seguir jugando, tienes que pagar. Si no, tienes que esperarte no sé cuántas horas y él te regenera la vida. ¿Entiendes? Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden hacer, y eso es lo que genera. Aquí lo que hablamos es de volumen, ¿no? Aquí no hablamos obviamente de hacer una aplicación que se vende una vez y listo, ese es el cassette que nosotros tenemos normalmente. Hacer una aplicación, y yo quiero hacer una aplicación y la aplicación la voy a vender en 10 millones de pesos y vendo 2 y 3 y no más. No, aquí está gente que se gana $1 centavo por cada transacción, y son miles de millones de transacciones, y es lo que les da a ellos la gran cantidad de ingresos, ¿no? Por publicidad, por ejemplo, uno le pagan $1 centavo por cada 1000, más o menos, $1 centavo por cada 1000 impresos que haces, que te salen en la publicidad, digamos, que te salen aquí. Por cada 1000 veces que aparezca un aviso ahí, te pagan $1 centavo. Y hay gente que vive de eso, o sea, hay empresas que viven solamente de ese modelo. Hay muchos otros modelos que se pueden hacer. De hecho, aquí una vez, el año pasado, dictamos una charla de cuáles son los modelos de negocio disponibles para aplicaciones. La puedes buscar en el sitio de ASIS, en las memorias del año pasado, y ahí en la charla yo expliqué cuáles son todos los modelos y cómo se pueden manejar y todo ese tipo de cosas, que son pues más allá de la publicidad y de pago por descarga, que son los que uno conoce normalmente, ¿no? Bueno. Bien, no hay problema. Si alguien tiene una pregunta, la podemos hacer en... Sí, claro. Bueno, listo, las características de los juegos. Todo juego tiene unas características que lo hacen diferente a una aplicación normal. Primero, tiene una historia, ¿no? Uno tiene que basarse en una historia. Inclusive Candy Crush tiene una historia, ¿no? La historia de Candy Crush es que hay un personaje principal, una niñita, y ellos están viendo de mundo en mundo, etcétera, etcétera. O sea, uno tiene que tener algo que le dé un contexto a lo que nosotros estamos haciendo y que nos permita a nosotros saber hacia dónde podemos llevar el juego, ¿no? Entonces, tener una idea global, una idea general de qué es lo que queremos hacer. Dentro de esa historia, entonces, uno tiene que hacer un guión. Un guión es todas las posibles alternativas que uno puede hacer y que el jugador puede tener para poder llegar y poder desarrollar ese objetivo, o poder trabajar toda la historia que nosotros le estamos planteando, ¿no? Arrancamos desde un punto y él obviamente tiene que llegar al final en donde él va a lograr algo, ¿no? Dentro del juego también hay que tener en cuenta lo que se llama el mundo, ¿no? Entonces él tiene que jugar en un ambiente, ¿verdad? Ese ambiente tiene básicamente 3 características. Hay una serie de objetos que están en ese ambiente. Esos objetos, pues dependiendo del mundo y dependiendo de la historia, tienen que ser acordes tanto al mundo como a la historia, ¿no? Y esa es una cosa que uno tiene que tener muy presente cuando desarrolla juegos. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer un juego de tipo medieval y obviamente no puede parecer una pistola automática por ahí ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, aunque suene chistoso, hay gente que comete ese tipo de errores. Por eso es que uno tiene que, lo primero con lo que uno arranca es con la historia, porque la historia le contextualiza a uno qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer, ¿verdad? Entonces, además de los objetos, hay una serie de lugares que también uno tiene que definir y que también tienen que estar asociados a la historia y tienen que estar asociados
a los objetos, ¿verdad? Y por último, una física que se tiene que asociar a eso. No necesariamente tenemos que trabajar bajo las leyes de la física que estamos acostumbrados, ¿no? Uno puede inventar cualquier física, pero tiene que ser consistente en lo que hace, ¿no? Entonces, si queremos crear un mundo en donde, no sé, la gravedad sea la mitad de la normal de la Tierra, uno tiene que ser consistente en eso y pues tener en cuenta que eso afecta pues todos los objetos, los lugares y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado sobre todo con esta parte de la física y sobre todo con las exageraciones, ¿no? Entonces, exageraciones como cuáles. Entonces, a veces hay juegos en donde uno de los personajes puede levantar, por ejemplo, un carro. Eso no tiene como mucho sentido dentro de los contextos normales y de las historias normales que puede desarrollar uno. O que uno le ponga a un personaje a que tiene que levantar un carro para recoger una moneda que tiene que tener y que necesita para algo. No tiene como mucho contexto. La historia tiene que ser fluida y tener cierto sentido y cierta lógica, ¿no? Yo puedo de pronto querer levantar un carro si veo a una persona o otro personaje debajo del auto, pero para recoger una moneda es como un poco ilógico, ¿no? Entonces hay que también tratar de revisar esas cosas. Además de eso, pues están los personajes, ¿no? Entonces, eventualmente hay personajes principales, personajes secundarios. Hay toda una serie de estudios, por decirlo de alguna forma, acerca del desarrollo de personajes. Uno tiene que tener una ficha bibliográfica del personaje, porque así como la historia me da un contexto, también tener una ficha bibliográfica del personaje me da también idea de qué es lo que puede hacer el personaje y qué no puede hacer el personaje, ¿no? Entonces yo debería conocer todos mis personajes, debería saber cómo se llaman, qué edad tienen, de dónde vienen, qué han hecho, hacia dónde van, qué saben hacer, qué no saben hacer, qué miedos, todo ese tipo de cosas, porque eso me ayudan a poder desarrollar y poder ver qué y hacer consistente el personaje, ¿no? El personaje no puede de repente hoy tener miedo porque alguien le grita y mañana salir y de pronto hacer en una explosión de una bomba hacer algo heroico, ¿no? Porque se supone que le tiene miedo a los ruidos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas tienen que también tener mucho cuidado con eso. Además del personaje está la parte de temporización, ¿verdad? Que también es muy, muy, muy importante. Saber cómo corren los tiempos. Hay juegos en donde se saltan los tiempos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay como una retrospectiva en donde uno regresa en el tiempo, luego avanza en el tiempo. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, y también que, como les decía, igual que la historia, que lleve una secuencia lógica. No tiene sentido que el primer nivel transcurra un año y el siguiente nivel sean 100 años y el nivel siguiente sean 2 años y el otro nivel sean 300 años. O sea, tiene que ser algo consistente. Siempre tiene que tener cierta consistencia con lo que está haciendo, ¿no? Aparte de eso están pues los niveles, obviamente, los niveles que le crean a uno las dificultades y están basadas en la historia, ¿no? Entonces la historia es, yo quiero conseguir algo básicamente, y los niveles me están permitiendo, son metas intermedias en donde yo voy consiguiendo cosas y me van preparando para lograr el objetivo principal, que es el que voy a conseguir hacia el final de la historia, ¿no? También dentro de todo, y algo muy importante que tienen que definir, es lo que se llama el PDB o el punto de vista, ¿no? Hay que ser también muy consistente con eso, y eso tiene que ver con, básicamente, y viendo desde si estuviéramos hablando de una producción audiovisual, es dónde vamos a colocar la cámara. Entonces hay juegos en donde la cámara está en tercera persona, o sea, como en este caso, por ejemplo, se ve de costado y todos los personajes y todos uno le está viendo como si fuera un espectador, viendo los toros desde la barrera, por decirlo de alguna forma. Pero hay otros juegos en donde uno es el personaje, y por ejemplo, de los juegos de estos de Doom, Wolfenstein y ese tipo de cosas, uno solamente ve la pistola del personaje, y se supone que el personaje es uno mismo y uno está digamos, dentro del personaje, dentro del cuerpo del personaje. Esas son historias en primera persona. Entonces uno tiene varios puntos de vista y tiene que también, como les decía, ser consistente con los puntos de vista. Estar brincando de puntos de vista no es que no se pueda, pero eso confunde al jugador, ¿no? Hoy estoy viendo la pistola aquí en mi mano y de repente en otro momento veo mi personaje de un costado, o lo veo desde arriba, o lo veo en 2D y lo cambio a 3D. O sea, ese tipo de cosas son bastante confusas y no dejan que el espectador se enganche. Detrás de todo esto, lo que uno trata de hacer es que el espectador se enganche y que el usuario se enganche,
que le guste y que empiece a jugar y que se enamore de la idea, se enamore de todo y que siempre, digamos, se quede jugando, ¿no? Un juego de Fórmula 1 que conozco tiene 3 puntos de vista. Prácticamente todo el frente, que solamente se ve la calle, o se ve el casco para adelante, o se ve todo el vehículo. Sí, pero uno lo cambia en el momento. El juego no lo cambia, es uno el que decide. Exactamente, dónde le queda más cómodo. Pero hay juegos en donde uno está y de repente el juego es el que lo salta a uno, entonces eso, en ese tipo de cosas, sí está bien, digamos, que uno le dé la alternativa y hay jugadores que toman la decisión. No me gusta así, lo veo de pronto para ver más amplitud, entonces lo veo de lado, digamos, en tercera persona, para ver qué viene adelante, ¿verdad? Pero si es el juego el que está saltando, es más complicado. Y la característica más importante de todo en un juego es la retroalimentación, ¿no? Si no hiciéramos retroalimentación, lo que estuviéramos haciendo es una película, o una novela, o una telenovela, o como quieran, fuera nada de eso, ¿verdad? Lo importante de esto es la retroalimentación. El juego tiene que reaccionar a lo que hace el usuario. Y eso ya tiene que ver con la parte de inteligencia artificial, ¿no? El juego tiene que, dependiendo de lo que hace el usuario, el juego tiene que reaccionar y tiene que hacer cambios y tiene que adaptarse a lo que el usuario está haciendo. Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte de retroalimentación. Entonces, hacer uso de los sensores, por ejemplo. Hay juegos en donde uno moviendo, en el caso móvil, moviendo las tabletas, utilizando el acelerómetro, pues entonces él sabe que utiliza el movimiento del sensor para tomar giros y ese tipo de cosas, ¿no? Tampoco hay que abusar, ¿no? De que de repente entonces ahora tiene que estar brincando, tiene que estar corriendo y tiene que estar haciendo cosas, porque como todos los excesos son malos, ¿no? Bien, también tenemos dentro de las cosas más importantes del juego lo que se llama el game loop. El game loop simplemente es el hilo principal, ¿verdad?, del juego, en donde básicamente lo que se hace son estas 3 cosas. Se verifica la entrada, basado en esa entrada se hace una actualización del estado. Esa actualización del estado es ver qué fue lo que el usuario hizo, a dónde tenemos que poner los personajes, dónde iban, a hacerle un paso adicional al personaje, dependiendo de la velocidad, etc. Y luego de que hayamos hecho la actualización del estado, volvemos a pintar todo. Este proceso se ejecuta en 1000 veces por segundo, ¿no? Es lo que se llaman bueno, no en 1000 veces, pero se ejecuta bastantes veces por segundo. Entonces, básicamente, desde su punto de vista de programación, lo que tenemos es un sistema como este. Mientras se esté corriendo el proceso, entonces actualiza el estado del juego y despliega el estado del juego. Y actualizar el estado del juego es actualizar el estado, actualizar las entradas, ir a ver los sensores si el usuario hizo algo, ¿verdad? Actualizar la parte de inteligencia artificial y actualizar la parte de física, colisiones, si estamos haciendo sonidos, entonces cambiar los sonidos, poner nuevos sonidos, etc. Esto es la parte de, digamos, logística, por decirlo de alguna forma, y luego viene la parte visual, en donde tenemos que actualizar las animaciones. Entonces, si tenemos sprites, les tenemos que poner el siguiente frame para mantener la secuencia. Si tenemos sonido, entonces que el sonido se despliegue adecuadamente. Y si tenemos videos, entonces pues que el video también se despliega adecuadamente. Entonces, normalmente se maneja esta métrica que se llama frames por segundo. Lo que quiere decir es que en un segundo, en el caso de que fuera un frame por segundo, en un segundo el sistema hace toda la parte de actualización desde el punto de vista lógico, ¿verdad?, interno, y hace toda la parte de dibujo gráfico de todos esos cambios que se hicieron en la parte de actualización, ¿verdad? Ese es el caso en que tenemos un frame por segundo. Podemos tener 10 frames por segundo, entonces básicamente tenemos 10 actualizaciones y 10 dibujos a la vez, ¿no?, al tiempo, o durante un segundo, perdón. Entonces el proceso se toma 1/10 de segundo, ¿verdad? Ese es, digamos, los casos ideales, pero en realidad lo que sucede es, nos va a pasar una cosa como esta: o bien se termina la actualización y entonces tenemos que de alguna manera parar el proceso para no alterar la velocidad, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas cuando uno está haciendo juegos, porque entonces eso daña lo que se llama la jugabilidad, ¿no? Porque son entonces juegos que se aceleran y se atrasan y uno no se da cuenta digamos, de por qué razón se están acelerando y se están atrasando los personajes, ¿no? Entonces está bien, de repente hay un personaje aquí, de repente aparece allá, y fue porque él tuvo más tiempo para hacer más actualizaciones en un segundo que antes,
o de repente va muy rápido y empieza como a ponerse más lento y otra vez se le pone a la velocidad. Hay que tratar de tener siempre una velocidad constante de frames por segundo, y eso uno tiene que probarlo también dentro del desarrollo de juego. ¿Cuántos frames por segundo uno puede actualizar y pintar y mantener esa métrica? En un juego pueden ser tan pocos como 10 frames por segundo dependiendo del juego, o pueden ser tantos como 70, 80, hasta 100 frames por segundo, como les digo, dependiendo del juego. Obviamente, más frames por segundo, más consumo de batería, más consumo de procesador, y eventualmente pues eso afecta a largo plazo, ¿no? Vas a jugar un juego que a la media hora te consumió la batería, tampoco a la gente le va a agradar esa idea. Entonces, en ese tipo de casos, a veces lo mejor es utilizar este esquema, ¿no? Decir, bueno, prefiero bajar los frames por segundo, que el proceso duerma un tiempo y no gasto tanta batería para digamos, no utilizo toda la potencia que tengo disponible para no gastarle batería al usuario. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de dispositivos móviles, ¿no? O podemos tener una situación problemática como esta, en donde el frame o el tiempo no es suficiente para poder hacer los dos procesos dentro del segundo. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que se hacen más actualizaciones y se hacen menos dibujos para poder compensar el tiempo de más que se toma la parte de dibujar o la parte de pintar, ¿no? Y al final se hace un equipo. Entonces, en verdad lo que se hace aquí es que se manejan en este caso son 3 actualizaciones y 2 dibujos en 3 segundos, ¿no? Gráficos. Entonces, en la parte de gráficos en Android hay una serie de clases, ¿verdad? Algunos tienen experiencia trabajando con Android guía. En Android normalmente cuando uno trabaja con una cosa que se llama una activity, que la activity tiene una vista y la vista es básicamente mi pantalla. Pero en esa vista yo solamente puedo poner componentes, y son componentes como cajas de texto, como un radio button, un checkbox, etcétera, ¿no? Ese es el caso normal, cuando yo hago aplicaciones normales, por decirlo de alguna forma. Esta serie de clases que están acá, que normalmente uno no las usa en el desarrollo de aplicaciones, digamos, comerciales o empresariales, por decirlo de alguna forma, son clases que me permiten utilizar la pantalla no como una lista donde puedo poner componentes, sino como un lienzo. Por eso se llama un canvas, ¿no? En donde el lienzo es simplemente algo en blanco, tengo el lienzo en blanco y puedo pintar lo que yo quiera sobre el lienzo. El lienzo acá es la clase contenedor, lo que sería el equivalente a la activity. Igual siguen habiendo activities, ¿verdad? Pero digamos, en vez de poner un view normal, uno coloca un surface view, y dentro del surface view uno coloca un canvas, que el canvas es lo que me va a mí permitir trabajar, y es mi lienzo en donde yo puedo dibujar. El paint, el path y el drawable son clases de apoyo para la parte del canvas. Entonces el canvas, ¿verdad?, se utiliza dentro del proceso OnDraw, ¿verdad? Y acá, sobreescribiendo el proceso OnDraw, acá podemos pintar lo que nosotros queramos, ¿ya? Lo que nosotros queramos es cualquier cosa como esta. Yo puedo decirle que dibuje un arco, puedo decirle que dibuje un texto, puedo decirle que dibuje puntos, puedo decirle que dibuje un color de fondo, ¿verdad? Puedo decirle que dibuje un bitmap, un círculo, un rectángulo o una línea, ¿no? Hay muchos más, pero son como las básicas que uno utiliza normalmente cuando está haciendo el desarrollo de juegos, ¿no? Con eso uno puede armar imágenes, con eso uno puede armar, no sé, componentes del juego, etcétera, ¿no? La clase Paint, que se utiliza de apoyo con la clase Canvas, lo que me define es el pincel. El pincel lo que me define es las características con las que yo voy a hacer las operaciones que hice acá. Si yo voy a dibujar un arco, él dibuja el arco basado en el paint que yo haya definido. Entonces el paint que me define el color del pincel, el grueso del trazo, si es un trazo continuo o si es un trazo, digamos, discontinuo, ¿verdad? También me puede definir el tamaño del texto. Y en la parte del color, entonces acá también es importante tener en cuenta que cuando se maneja la parte de juego, se manejan 4 componentes de color, ¿verdad? El tradicional RGB, que es rojo, verde, azul,
y el A, que es el alfa, que implica la transparencia o la opacidad del color. Si yo le pongo 255, que es el valor máximo, todos los valores son de 0 a 255, quiere decir que es totalmente opaco, o sea que no se ve nada, digamos, o sea, la luz no pasa, digamos, por decirlo de alguna forma. Y si yo le pongo 0, quiere decir que es totalmente transparente. Transparente quiere decir que no se va a ver porque la luz traspasa, voy a ver lo que quede detrás de esto. Cuando uno está trabajando en juegos y trabaja con el canvas, es como si estuviera poniendo capas encima de capas. Si yo pinto una línea y luego pinto otra línea con otro color, si la línea siguiente pasa por encima de la línea anterior, se va a ver físicamente por encima. Pero si yo le puse una transparencia, voy a poder ver por detrás, digamos, la línea original, ¿no? La primera. Y siempre es, obviamente, las instrucciones que van entrando van quedando por encima de las instrucciones que estaban originalmente, ¿no? Entonces las líneas que van entrando originalmente quedan por detrás de las que vienen entrando. El path es una ruta que nos permite, en el caso de que queramos llevar una secuencia de líneas o que queramos armar una imagen. Si nosotros queremos armar algo un poco complejo, digamos, a través de líneas, nos va a tocar siempre armar línea de tal, línea de tal, línea de tal, de tal punto a tal punto, línea de tal punto a tal punto, o un arco. Acá lo que nosotros podemos hacer es armar una ruta y simplemente le decimos dibuje la ruta y él automáticamente arma todo lo que tenga que armar. Entonces, en la parte de configuración, ¿verdad? O en la parte en los constructores de las clases, yo puedo armar todas las rutas que necesito y simplemente cuando tenga que pintarla, simplemente le digo pinte esta ruta y la ruta va automáticamente a saber qué es lo que tiene que hacer, si tiene que armar líneas, si tiene que armar arcos, círculos, lo que sea, y lo va a hacer sin necesidad de que yo tenga que poner 20 instrucciones ahí dentro de mi código, ¿no? La idea es que el código sea un poco más legible. Los drawovers ya están más relacionados con la parte que tiene que ver con los sprites, y son bitmaps o son elementos drawable, ¿verdad? Esos se traen directamente de los recursos y los puedo traer, si lo quiero traer como un bitmap, lo traigo con esta instrucción. Esta instrucción es genérica, digamos. Siempre utilizo el bitmap factory de core resource, get resource y el nombre del recurso. El recurso debe estar en los directorios drawable de Android, ¿no? Sí, bueno, para los que no saben, Android utiliza una serie de directorios drawable que dependen de la densidad, ¿verdad? Si hay alta densidad, media densidad, extra alta densidad, son 5 directorios diferentes, pero si uno quiere, uno puede poner un drawable sin ninguna extensión y ahí pone todos los componentes y automáticamente coge el componente que necesite, ¿no? Si uno no quiere manejar las diferentes resoluciones. Cuando uno maneja bitmaps y maneja sprites, por lo general coloca el del mismo tamaño, no maneja diferentes densidades. Entonces, ¿qué le toca hacer a uno? Le tocaría meter en cada directorio el mismo componente para que él lo encuentre, porque él automáticamente va a la densidad correspondiente y saca el componente. Pero si yo coloco un drawable sin extensión, él va a buscar primero ahí, y si no lo encuentra es que los va a buscar en los específicos, ¿no? Con esta instrucción yo cargo un bitmap en memoria. Entonces siempre hay que cargarlo en memoria porque obviamente es mucho más rápido tenerlos en memoria, pero eso tiene una contraprestación, y es que pues si tengo demasiados bitmaps voy a tener problemas de recursos. Acá lo estoy trayendo como un drawable que es un poco más fácil de manejar, ¿verdad? Desde el punto, y es un poco más eficiente para manejarlo, pero digamos también se monta en memoria. Esta es la forma de cargarlos y esta es la forma como se escribe, ¿no? Entonces, si voy a escribir el bitmap, lo escribo así. Aquí le pongo cuál es la variable que está acá. Aquí coloco cuáles son la posición de la pantalla. Hay que tener en cuenta que en esta posición de pantalla el 00 está aquí en la esquina superior izquierda. No es siempre coordenadas en la mitad como normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Entonces aquí está la positivo hacia la derecha, X positivos hacia la derecha y Y positivos hacia abajo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque eso tiende a confundirlo a uno, sobre todo cuando está arrancando a hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque uno está acostumbrado a que sobre todo Y positivos hacia arriba y bueno, X positivos sí hacia la derecha, pero entonces uno piensa que si sube entonces debe quedar más arriba y resulta que va a quedar más abajo, si aumenta ese número, ¿verdad? Y el null tiene que ver con el paint
que vaya a utilizar, que normalmente uno no le coloca pincel a los mismos. Aquí es el drawable, es lo mismo, pero acá entonces uno sí le dice, él automáticamente, uno puede escalarlo y decirle, bueno, esta es la posición inicial y esta es la posición final, digamos punto inicial, punto final, y él automáticamente sabe si la imagen es mucho más pequeña, él la va a ampliar, si la imagen es mucho más grande, él la va a reducir. Con el bitmap, la imagen como la haya puesto, así va a quedar. Si está grande, quedó grande, si está pequeña, quedó pequeña, ¿no? No hay forma como de manipularlo. Acá sí lo voy a poder manipular y lo puedo cambiar de tamaño en la medida que lo necesite, ¿no? ¿Eso es para ajustar el tamaño de la pantalla? ¿O? No, este es para ajustar el tamaño del elemento gráfico que estoy produciendo. Yo tengo un bitmap que es, digamos, una casa y lo quiero mostrar en la imagen. Pero, por ejemplo, ahora en esta escena, yo estoy viendo la casa de primer plano, entonces tengo que verla más grande porque está más cerca, ¿no? Entonces, no tengo que tener un bitmap de la casa en primer plano así de grande y un bitmap de la casa en el fondo así de chiquitito, sino que tengo un solo bitmap, ¿verdad? Y le digo, póngalo de 50 por 50, entonces él lo pone de 50 por 50, y cuando lo necesite más pequeño le digo, póngalo de 10 por 10 y él lo va a hacer de 10 por 10, ¿ya? Eso se puede hacer también con esto, pero es más complicado, por eso le digo, es más cómodo hacerlos aquí porque enseguida yo los puedo acomodar. Buenas noches, una pregunta. Sí. Ahorita estamos viendo el market share de Android, que es prácticamente como el 80% de lo que hay actualmente en todos los dispositivos móviles. Sí, creo que más o menos. 45. 45, bueno. Entonces, la cuestión es que hay una cantidad de dispositivos diferentes, pantallas, diferentes resoluciones, diferentes versiones de Android, ¿sí? de diferentes compañías. Entonces, esa parte de los bitmaps, cuando hay una resolución de 1280 por 800, no es lo mismo que hablar de una resolución de 640 por 480. Entonces, ¿cómo es que hace ahí para seleccionar un bitmap o tirarlo o que se vea una alta densidad el bitmap en una pantalla de alta definición? Sí, bueno, cuando uno desarrolla en Android, como les decía ahorita, el proyecto, cuando él lo crea, en la parte de recursos, él crea unos directorios. Y es donde uno coloca los recursos que uno necesita. Hay un directorio para colocar los layouts, que son las pantallas, no estas pantallas con Canvas, sino las pantallas normales, ¿no? Hay un recurso para colocar los elementos binarios, por ejemplo, el sonido, yo lo coloco en otro directorio. Y hay unos recursos que están los recursos para manejar las cadenas de texto, para internacionalización, bueno, las constantes también para internacionalización, etcétera. Hay una cantidad y hay una serie de directorios que él crea que se llaman los directorios drawable, que es donde se manejan los recursos gráficos. Esos directorios drawable vienen drawable, guión, y con 4 o 5 letras, dependiendo, y esas letras identifican la densidad. Y la densidad está asociada digamos, al tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen baja densidad, entonces dice drawable-LDPI, low density, ¿verdad? Luego tiene MDPI, HDPI, XDPI, XHDPI y ahora hay XXDPI, son 5. También hay si está vertical o horizontal. Sí, también se puede hacer si está vertical o horizontal. Uno puede poner drawable portrait y drawable landscape, drawable land. Entonces, con ese guión que uno le coloca, por ejemplo, ya usted sabe que alta densidad quiere decir que es de 1200 por 800. Entonces yo coloco un bitmap que vaya a ser de 300 por 300 para que se vea del mismo tamaño que un bitmap de 100 por 100 en uno de media densidad que es de 840 por 6, de 800 por 640, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno coloca eso. Eso obviamente es un poco complicado, pero así es como él lo maneja, y eso no lo tiene que programar uno, que es la ventaja que tiene Android. Él automáticamente sabe y él busca el recurso y él saca el recurso que corresponda a la densidad de acuerdo a lo que esté puesto. Sí, de acuerdo al dispositivo. Eso tiene un problema y es que pues, hacer un cambio implica hacer cambios sobre todos los recursos. Administrar eso es un poco complejo, pero pues es sencillo desde el punto de vista de programación. Yo simplemente le digo esto.
java.iclauncher. Si usted entra al directorio, aquí no tengo, pero si usted entra al directorio de recursos, usted va a ver que va a ver el IC Launcher en Dragopol-HDPI. Va a encontrar IC Launcher en Dragopol-MDPI. Y tiene que estar en todos. Entonces ahí, él sabe cuál tiene que sacar y van a ser tamaños diferentes para que queden proporcionalmente del mismo tamaño. De todas maneras, en los sitios de Google, de Android, hay un sitio para lo que se llaman las buenas prácticas, ¿no? Las best practices. Y ahí explican cómo hacer todo este tipo de cosas y también explican de qué tamaño tienen que ser los bitmaps para que queden del mismo tamaño visualmente dependiendo de la densidad. Entonces te dice, si quieres ponerlo de low density, 16x16. Si ese mismo quieres que se vea del mismo tamaño en medium density, lo pones 32x32, por ejemplo. Luego 48x48 en la que sigue, luego de 60x60, y él mismo te dice cuáles son los tamaños que tienes que acomodar para que te quede, y él, como te digo, hace automáticamente, escoge el bitmap que corresponde. Gracias. Listo. Una pregunta con respecto a, creo que el mismo tema. Cuando uno programa, usted decía la historia, debe tener en cuenta la posición del smartphone. No necesariamente, porque hay programas o hay juegos, por ejemplo, Angry Birds tiene que ponerlo horizontal y no hay otra forma de jugar. Si lo pone, tiene que poner así, ¿no? Si lo pone acostado, tiene que ponerse así. Uno decide. Lo que normalmente hace es ese tipo de cosas. Los juegos son una clase particular de aplicación en donde uno puede tomarse ciertas licencias, por decirlo de alguna forma, que no puede tomarse una aplicación común y corriente, ¿no? Por ejemplo, esa, yo puedo forzar al jugador a que tenga que poner el dispositivo en cierta posición, ¿ya? Para que juegue, ¿no? Para que no se me dañe ese tipo de cosas. Hay que acomodar eso y con los movimientos y todo. Entonces, cuando la persona le da vuelta, ¿qué es lo que hace? Cuando uno le da vuelta al dispositivo, internamente lo que hace la aplicación es se detiene y vuelve y arranca. Entonces imagínense, todos los elementos gráficos uno tiene que guardar el estado de donde estaba, este estaba aquí, este estaba acá, este estaba acá, y luego cuando termina el movimiento, entonces, este estaba aquí, ahora tengo que extrapolarlo acá, este estaba aquí, lo tengo que extrapolar acá. Entonces eso va a ser prácticamente imposible de hacerse. El juego se va a resentir en cuanto a rendimiento, ¿no? Volver a dibujar todo eso y acomodarlo para que queden visualmente en la misma parte, ¿no? Entonces lo que normalmente hace uno es que uno lo forza y le dice, no, tiene que ser acostado, tiene que ser, digamos, exactamente vertical o horizontal. Bien, entonces, esos son con los objetos Dragopol. El Surface View, entonces, es una clase que extiende es lo que se llama el Surface View. Y tiene algo que se llama el holder. El holder es una estructura que me permite a mí tomar control de la pantalla desde el punto de vista gráfico. ¿Qué es lo que sucede cuando uno está trabajando en este tipo de cosas? Uno puede hacer juegos trabajando con View, pero el problema de hacer juegos trabajando haciendo la extensión de View y manejarlo así es rendimiento. Acá el Surface View está hecho específicamente, primero, para que uno pueda utilizar un hilo secundario, y ese hilo secundario se encarga de hacer toda la actualización gráfica. Eso va a permitir, obviamente, que ese hilo secundario esté más liviano en cuanto a carga y pueda trabajar más rápido. Segundo, está la parte del holder. Entonces, con el holder yo tomo el control de la parte gráfica y bloqueo cualquier actualización de la parte gráfica hasta que yo no termine de dibujar. Cuando yo termino de dibujar, yo suelto la parte gráfica en la ventana, y entonces ahí sí el sistema operativo hace lo que quiere hacer. ¿Eso para qué? Para evitar que haya colisiones y que de repente yo quiera pintar algo y al mismo tiempo el sistema operativo quiera también hacer una actualización porque entró un mensaje, porque entró una llamada, y lo que va a necesitar es hacer una colisión y se me va a caer el juego. Entonces eso se hace a través del holder, que llaman. Y entonces, cuando nosotros utilizamos este Surface View, esto aquí está en rojo, tenemos que añadirle este callback, y este callback, ¿verdad?, que se activa con este callback, me trae tres métodos que me van a permitir. Primero, este método es como el constructor, ¿verdad? Este método es como el destructor, ¿verdad? Entonces en este método puedo configurar todo, en este método puedo quitar todos los recursos y liberar todos los recursos que haya tomado, y este método Surface Changer lo tiene si cambian de
las condiciones del juego, ¿no? Si cambian las condiciones a nivel de sistema. ¿Qué quiere decir que cambian las condiciones? Por ejemplo, apareció el teclado. Cuando por alguna razón el teclado aparece, obviamente la pantalla se reduce, quedan cosas por detrás, entonces él le dispara ese método para que nosotros decidamos qué hacer. A veces no se hace nada, normalmente no se hace nada, pero a veces dependiendo del cambio es necesario que uno haga algo. Como acabo de decir, como uno no está pendiente y uno forza que esté así, si la persona voltea el dispositivo no hago nada porque igual yo sigo con el juego como si estuviera normalmente. Entonces uno casi nunca maneja su frame changer, pero igual está por si acaso se necesita, ¿no? Entonces, luego tenemos la secuencia de dibujo. Tenemos un hilo que hay que crear el hilo, ¿verdad? Ese hilo utiliza su frame holder y entonces lo que hace llama un proceso que se llama lock canvas. Con eso toma el control exclusivo de la ventana, ¿verdad? Y entonces cuando yo tomo el control exclusivo de la ventana, ahí sí le digo dibuje la ventana, él dibuja la ventana, lo que tenga que dibujar, y luego cuando termina el proceso de dibujo, entonces le digo un lock y él suelta el proceso. Así garantizo yo que no me va a quedar nada por detrás, no me va a quedar nada por delante, porque yo tuve el control de la ventana en todo momento, pinté lo que necesitaba pintar y luego la solté. Ya lo que haga el sistema operativo después de eso ya, digamos, no incumbencia del juego como tal, ¿no? Entonces el hilo básicamente es una estructura así, tiene un método run, ¿verdad? Entonces mientras que se esté ejecutando, si el surface es válido, entonces como les decía, va a bloquear el canvas, le dice que dibuje y luego le dice que suelte el canvas. Es importante, esta es la estructura básica, ¿no? Siempre todos los juegos van a tener esta estructura, básicamente. Lo que cambia es lo que va dentro de este procedimiento, ¿no? Que es lo que dibuja, específicamente lo que tenemos que dibujar. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces uno se le olvida, como eso uno lo está haciendo en texto, a veces se le olvida ponerle un lock y entonces ahí sí se va a bloquear el juego y no va a haber forma de que nadie más tenga acceso a la ventana. Se bloquea todo. Bien, en la parte de movimiento, entonces ya que teníamos el drawable, ¿verdad? Sabemos cómo se carga el drawable, entonces acá tenemos unas variables que me dicen cuál es la posición, ¿sí? Y entonces aquí simplemente pregunto si esa variable es igual al ancho de la pantalla, ¿verdad? Entonces lo que voy a cambiar es la velocidad, -1, que eso para qué me va a servir, para que rebote contra el extremo y se regrese. Y si x igual 0 quiere decir que pegó contra el extremo izquierdo, entonces le digo que vuelva a poner la velocidad en 1 y aquí lo va sumando. Entonces si está yendo hacia la derecha va siempre +1, +1 y lo va rodando, y cuando llegue al final pega contra la derecha, esto se hace positivo y entonces le empieza a hacer -1, y lo estoy digamos devolviendo. Entonces aquí le digo que me pinte el fondo en negro, ¿verdad? Y aquí le digo que entonces me pinte el bitmap, y el bitmap me lo está pintando en la posición X, que se va variando continuamente, ¿verdad? Y en la posición 10 de la Y. Básicamente lo que sucede cuando hacemos esto es esto. Que cada vez X más 1, X más 1, hasta que llega allá y entonces cambia el X speed a -1, y cuando cambia el X speed a -1 entonces se empezaría a regresar, ¿verdad? Bien, ¿preguntas hasta ahora? Se ve fácil cuando uno lo hace. Bien, sprites. Entonces, ¿qué son los sprites? Básicamente el sprite es un dibujo, un bitmap, en donde uno tiene unas secuencias y tiene la secuencia del movimiento y tiene como fotos del movimiento. Partimos del mismo principio de video, en donde uno lo que tiene son fotogramas que muestran secuencias específicas del movimiento, ¿verdad? Y cada cuadrito de esto es un frame, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, este es un movimiento de giro de un cubo, ¿verdad? Y cada frame, un frame, 2 frames, 3 frames, 4 frames, 5 frames, me están, digamos, mostrando el giro de ese cubo. ¿Qué es lo que se hace con los sprites? Con los sprites yo cargo todo este bitmap en memoria, ¿verdad? Y haciendo los draws simplemente lo que yo hago es que saco lo pongo, saco lo pongo, saco lo pongo y lo hago a una velocidad lo suficientemente rápido
para que haya la ilusión de movimiento, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que vamos a ver este, ya un poco diferente. Entonces, este es un sprite que muestra 4 movimientos diferentes. Un movimiento de frente, ¿verdad? Aquí no se ve muy bien, pero la idea es que el muñequito levanta el pie como si estuviera caminando. Y lo mismo acá, un movimiento hacia la izquierda, el movimiento hacia la derecha y el movimiento, digamos, de espalda, como si estuviera subiendo y bajando, ¿no? Básicamente, esa es la... Hay un sitio donde te permite hacer estos ahora no tengo nada. Me dice, yo te paso... Porque inclusive uno le dice que tenga gafitas, que tenga el gorrito, que tenga... Nunca encontrado ese sitio. ¿Ah? Nunca encontrado ese sitio. Sí, bueno. Yo les digo, me pasan un correo, me acuerdan y yo les digo cuál es el sitio. Y uno ahí escoge todas las características del muñequito, que si tiene gafitas, que si tiene gorrito, que el cabello, que todo eso, medio punk, ¿no? Y todo lo puede hacer un poco más serio. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es que cargamos este Bitmap y lo que necesitamos, ¿qué necesitamos? Entonces necesitamos, así estamos haciendo el movimiento, cambiando el Bitmap anterior por este Bitmap. Ahora lo que necesitamos es cambiar ya y primero saber hacia dónde está yendo el muñeco, ¿verdad? El Bitmap, el sprite, y ese hacia dónde está yendo el sprite me va a identificar de qué fila tengo yo que sacar el frame, y luego entonces simplemente ir en la secuencia del frame. Si tenía el frame 1, pasó el frame 2 de la fila 1. Si tenía el frame 2, pasó el frame 0 de la fila 1 y así, ¿no? Entonces lo primero, lo más importante es saber la dirección en la que se está moviendo el bitmap, ¿verdad? O el sprite, para poder saber de cuál de las 4 filas yo necesito tomar esto. Entonces básicamente tenemos esto, ¿no? Entonces la fila 0 es una animación hacia abajo, la fila 1 animación hacia la izquierda, la fila 2 animación hacia la derecha y la fila 3 animación hacia arriba. Y tenemos 3 frames 0, 1, 2 que nos van a hacer la ilusión del movimiento, ¿verdad? Entonces, esto es lo que necesitamos. Tenemos 2 variables que se llaman XSpeed y Speed. Entonces, si XSpeed y Speed son negativas, quiere decir que el sprite se está moviendo hacia la izquierda. Si XSpeed y Speed son positivas, quiere decir que se está moviendo hacia la derecha, perdón, aquí se está moviendo hacia arriba y aquí se está moviendo hacia abajo, ¿no? Más o menos esa es la relación. Igual aquí se van a hacer unas operaciones un poco más complejas. Y este es hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿cierto? Como pasado en XSpeed y Speed. Lo que hacemos entonces es, aquí traemos el frame del speed, del sprite, perdón, ¿verdad? En que sabiendo cuál es dónde está el fuente en X y el fuente en Y, me dice cuál es el current frame, y ese current frame yo lo estoy actualizando constantemente a través de cuáles son las columnas que tengo. Nada más tengo 3 columnas y estoy haciendo el módulo, ¿no? Cuando yo utilizo un módulo, garantizo que el resultado siempre me va a dar entre 0 hasta el valor menos 1, ¿no? Entonces, tengo 3 columnas, me va a dar 0, 1, 2. Nunca me va a pasar de 0, 1, 2. Cuando llega a 3, el módulo 3 me da 0 y luego de nuevo 0, 1, 2, 0, 1, 2 aquí. Entonces voy a saber cuál es el frame que tengo, ¿no? Si estaba en 0 pasa 1, si estaba en 1 pasa 2, si estaba en 2 pasa 0, si estaba en 0 pasa 1 y así totalmente. Me identifica cuál es dentro del bitmap, cuál es dentro del sprite, dentro del completo sprite, cuál es la serie. Y que es el destino, me identifica dentro de la pantalla en donde lo tengo que poner. Está basado en la posición que tenga el sprite. Y acá estoy dibujando el bitmap basándome en el source, que el source me está diciendo de todos estos componentes que tengo, de todos estos cuál es, si es este o es este o es este, dependiendo de si el frame y la fila, ¿verdad? Y a dónde lo tengo que poner para que me quede dentro de la pantalla. Entonces, para saber cuál es la fila que estoy haciendo, que estoy manejando, aquí esto es, como decía el profesor que yo tenía, esto es acto de fe, funciona. ¿Se entiende? Créanme que funciona porque siempre lo he usado así y siempre me ha funcionado. Sí, entonces, aquí se hace una autotangente, ¿verdad? De las velocidades, y cuando yo hago, aquí trato como de explicar como para que entiendan, tampoco que sé
Entonces aquí se hace la cotangente y esto me da un valor entre menos pi y pi. Siempre la cotangente me tiene esa particularidad, ¿verdad? Luego se divide ese resultado entre pi medios y entonces eso me da un valor entre menos 2 y 2. Luego ese valor entre menos 2 y 2 se le suman 2, lo cual quiere decir que me va a dar un valor entre 0 y 4. Y si a ese valor entre 0 y 4 le saco la parte del módulo de las filas que son 4, me va a dar en verdad un valor entre 0 y 3. ¿Sí? Funciona, créanme que funciona. Entonces, con eso, básicamente, lo que logramos es algo así. Si está acá, si está, digamos, como en este cuadrante, por decirlo de alguna forma, me va a dar un 0. Si está en este cuadrante, me va a dar un 1. Si está en este cuadrante, me va a dar un 2. Y si está en este cuadrante, me va a dar un 3. Y aquí yo hago un mapeo de cuáles son las filas dependiendo de la dirección en la que yo quiero ir. Entonces, si está yendo hacia arriba, como es la última fila, en realidad es la fila 3 la que necesito. Si está yendo hacia la izquierda, era la fila 1. Si está yendo hacia abajo, es la fila 0. Y si está yendo hacia la derecha, es la fila 2, ¿no? Y con eso básicamente se logra esto. Ahí está haciendo solamente una sola fila, ¿no? Pero ahí estamos cambiando el frame, ¿verdad? Y se hace una pseudo ilusión de movimiento que no se ve como muy bien ahí por el video. Sí. Listo, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto lo metemos en una clase, ¿verdad? Una clase sprite, ¿verdad? Que maneja eso y podemos montar múltiples sprites. Y básicamente, si manejamos múltiples sprites, tendremos algo así como esto. ¿Sí? Entonces, el sistema está constantemente calculando las cotangentes y todo ese tipo de cosas. Por eso es que los cálculos se hacen con eso, porque son valores que quedan entre 0 y 1, entre eso, ¿no? Por eso es que hay que tener buenos recursos. Por eso es que hay que tener buenos recursos. Sí. Que básicamente, estos sprites se sacan del mismo sitio ese de donde salió el otro. Bien. Entonces, colisiones. Después de ahí lo que necesitamos es ver, y si llegamos a necesitar, qué pasa cuando se estrellan o pasa un sprite por el otro. Entonces, para ver las colisiones, tenemos que, básicamente, hacemos tres cosas. Primero, hacemos una cosa que se llama la candidatura. Entonces, la candidatura es determinar cuáles partes de estos están en posibilidad de chocar. Si nosotros nos ponemos a hacer cálculos de cada bitmap contra todos los demás, cada bitmap contra todos los demás, va a ser imposible que haya ni siquiera una computadora, no estamos hablando de tablet, una computadora que sea capaz de hacer los cálculos con la velocidad suficiente como para mantenerse. Entonces, uno hace una serie de trucos en lo que se llama la candidatura para poder determinar cuáles par de objetos pueden estar en posibilidad de chocar. ¿Cierto? Básicamente, ¿qué es lo que hace uno? Los que están cerca pueden que choquen. Los que están muy lejos, obviamente no van a chocar ni a palo, como dicen, ¿no? Entonces, listo, después de que yo determine cuáles par de objetos están en posibilidad de chocar, entonces contra ese par de objetos que están en posibilidad de chocar, ahí sí hago la verificación de si hay choque o no hay choque. Entonces ya, de acá, de los 100 objetos que tengo, simplemente verifico 10 y hago 10 cálculos y me ahorro muchos cálculos porque son cálculos también pesados desde el punto de vista de procesamiento. Y luego, entonces, cuando detecto si sucede una colisión o la detección da positiva, entonces voy a hacer el proceso y ahí decido qué es lo que voy a hacer. Entonces, eso que voy a hacer puede ser cambiar la dirección de los objetos, entonces chocan y rebotan, ¿verdad? Entonces, al uno le cambio la velocidad, o sea, pongo por -1 las velocidades para que básicamente reboten y salgan en direcciones opuestas, o uno lo destruyo, o bueno, ya como ya yo sé que dio positivo la colisión, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y puedo poner un sonido, puedo mostrar, bueno, cualquier cosa. Entonces básicamente esas son las tres fases que hay que hacer. Entonces para la fase de candidatura, lo que uno hace es que uno divide la pantalla en marcos, ¿no? En cuadrados. Ese cuadrado tiene que ser como mucho 4 veces el tamaño del bitmap que es el principal contra el que yo quiero que se me haga
digamos, contra el que yo quiero hacer los cálculos. Entonces, basado en esta distribución, ¿qué es lo que va a suceder? Este digma, que es con el que yo necesito comparar todas las demás cosas, me puede quedar en tres situaciones. O me queda en un solo cuadrado, o me queda, como en este caso, entre dos cuadrados, o me puede quedar entre cuatro cuadrados, que me quede, digamos, aquí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahí, si me quedan, en el peor de los casos, que me quedan entre cuatro cuadrados, supongamos aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuadrados que no tengo nada que hacer con ellos. Porque si el objeto está aquí, obviamente algo que está acá no va a chocarse con él. Puede estar aquí, puede estar donde quiera, que igual no va a chocarse con él. Entonces lo que yo hago es que identifico en qué cuadrado está mi sprite principal, ¿verdad? Y luego identifico en qué cuadrado están los otros, y si están en los cuadrados correspondientes, entonces voy a hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces básicamente esto es lo mismo acá, mostrando, por ejemplo, en este caso, aquí cuando hago estos cálculos, aquí solamente me va a dar que este cuadrado verde se puede chocar con este cuadrado rojo. Una pregunta, en la diapositiva anterior, la detección de... Sí, la detección, digamos, de Mario, si sube al cilindro verde, no va a seguir cayendo hasta el piso, sino que va a quedar arriba del cilindro verde. ¿Eso también es detección de colisión? Sí, claro. O sea, en este caso el cilindro también debería estar, sí, debería estar detectado con... Sí, claro, eso ya depende de tu mundo, de tu juego. Porque mira, por ejemplo, que aquí Mario pasa por aquí y no hace nada. Porque no tiene nada que ver con esta imagen, Esto es como un fondo. Entonces tú determinas en tu mundo cuáles son los objetos que pueden ser colisionables o no. ¿Ya? Y también determinas en tu mundo cuáles objetos se mueven o no, porque no es lo mismo, ¿no? Porque, o sea, en verdad lo que tú tienes que estar pendiente son de los objetos que se mueven. Porque los objetos que no se mueven como este siempre va a estar en el mismo puesto. Entonces te queda más fácil saber si te colisionas con él o no. Pero el que se mueve, tienes que estar constantemente haciendo cálculos porque sabes que en cualquier momento se te atraviesa, ¿no? Y no te has dado cuenta. Entonces sí, eso ya depende del juego en particular y de lo que tú quieras hacer en particular. Entonces, por ejemplo, acá les decía, acá hay 3, 6, 10, 15, como unos 20 cuadrados contra los que debería, si lo hiciera sin hacer este tipo de candidatura que llamo, tuviera que hacer 20 cálculos, y esos 20 cálculos se reducen a 1 después de yo haber hecho el filtro basado en eso. Ahora, después de que ya yo detecto, listo, ya yo tengo cuáles son los posibles candidatos, entonces yo voy a la siguiente fase, que es la fase de detección. Y la fase de detección no puedo utilizar cualquiera de estas tres opciones. Puedo utilizar un círculo, ¿verdad? Como que, digamos, área activa, por decirlo, del sprite en un círculo. Puedo utilizar un cuadrado o puedo utilizar un triángulo, una red de triángulos. Este obviamente es el mejor y a la vez es el peor. Este es el mejor porque es el más exacto. Yo hago triángulos y me cubre exactamente por el 99% del sprite, pero tiene el problema de que es el más pesado desde el punto de vista de procesamiento. Entonces, por lo general, este no se usa en móviles, ¿no? En aplicaciones móviles. Utilizamos este o este. Independientemente de lo que puedan pensar, este a veces es mejor que usar este. Aquí, digamos, visualmente yo puedo decir, me conviene más este, porque este obviamente deja como menos espacio en blanco. Pero eso depende de las características de mi juego. ¿Por qué? Porque si yo esto lo puedo rotar, entonces ahí se me arma un lío con el cuadrado, porque el cuadrado tengo que hacer más grande y me va a quedar espacios por acá, mientras que si yo roto el círculo queda del mismo tamaño. El círculo siempre va a ser del mismo tamaño y aquí sí me va a tocar estar cambiando el largo y el tamaño del cuadrado. Porque no puedo rotar el cuadrado porque si no los cálculos obviamente van a ser mucho más difíciles, ¿no? Con la imagen. Entonces, normalmente se utiliza este o este, ¿verdad? Cuadrado. Entonces, si utilizo círculos, es sencillo, saco la distancia entre dos puntos, y si la distancia entre esos dos puntos me da menor a la suma de los radios, es porque está uno dentro del otro. Simple. ¿Sí? Y si está uno dentro del otro, entonces hay una colisión. Listo. Si no, pues no pasó nada, cada quien sigue su camino. Entonces, aquí ya yo sé qué tengo que hacer. Sí, como les decía, puedo quitar, puedo rechazar, puedo hacer lo que yo quiero. Y cuando está en cuadrados es un poco más... aquí se hacen operaciones con números reales que obviamente son más pesadas desde el punto de vista de procesamiento. Aquí se hacen más cálculos desde el punto de vista de operaciones porque aquí hay que comparar los cuatro vértices entre sí, ¿no? Entonces, para ver si de verdad esto sucede esto, porque puede suceder esta, que es, digamos, la fácil. Si el lado de allá y el lado de acá se traslapan, está bien, pero
Aquí, por ejemplo, se están traslapando el lado izquierdo y el lado derecho, pero no están tocándose, porque están uno encima del otro. Entonces hay que hacer muchos cálculos para poder, con todos los cálculos, y también puede suceder esto, que dependiendo del momento en que yo haga el procesamiento, puede que esté contenido dentro del otro, y esa es otra situación especial que me va a dar. Hay que tener en cuenta eso, porque como hay un proceso de update, hay un proceso de draw, hay un proceso de update, un proceso de draw, puede llegar a una situación, dependiendo de la velocidad que tengan los elementos, que un elemento me quede dentro del otro, digamos desde el punto de vista de cálculos, entonces también tengo que tenerlo en cuenta. Entonces con eso ya yo puedo detectar si hay colisión o no hay colisión. Y después, como les decía, uno puede determinar qué es lo que quiere hacer con eso. Sensores, entonces básicamente acá lo que les muestro aquí es cómo se maneja el touch, ¿verdad? Que es como el más simple. Manejar la parte del acelerómetro es más complejo desde el punto de vista de explicación, ¿no? Porque hay que manejar el sensor, la clase, etc. Entonces, básicamente, cuando uno maneja el touch, uno tiene que sobreescribir esta clase, este evento, ¿verdad? El touch normalmente, y por cuestiones también de performance, y por cuestiones de hacer mejor el juego, uno tiene que tener en cuenta cuál fue la última vez que se hizo clip. ¿Por qué? Para evitar los clips accidentales. Una vez se está jugando y de repente sin querer toca la pantalla, y la toca pero muy ligeramente. Los sensores de la pantalla son bien sensibles. Entonces, acá lo que yo hago con esta variable last click es que si le pregunto es si el last click y el momento que se hace el touch es más de 500 milisegundos, quiere decir que la persona dejó el touch más de medio segundo. Si dejó el touch más de medio segundo, yo estoy considerando que sí es un touch. Pero si él hace así por error, porque se le cayó la tablet, le pegó en el pecho o lo que sea, entonces no lo voy a contabilizar. Entonces, esto también me ayuda a no tener tampoco que ponerle tanta carga al sistema, porque si no, entonces imagínense, cada vez que la persona haga un touch, si yo hago un touch, aquí esto no funciona como que yo hago un touch y no más. Si yo hago un touch y dejo el dedo puesto, él empieza touch, continuamente, ¿no? Porque está el touch disparado, por decirlo de alguna forma. Entonces yo aquí le estoy dando un respiro al sistema. Estoy diciendo, bueno, el touch yo lo estoy revisando cada medio segundo. En el peor de los casos, cada medio segundo voy a tener que venir a procesar y hacer todo ese proceso, ¿no? De verificar si hay colisiones, etcétera. Entonces aquí simplemente, bueno, si es más de medio segundo, si pasó más de medio segundo antes del último touch, entonces actualizo el último touch, ¿verdad? Y aquí simplemente voy por todos los sprites, y en esta variable tengo la X y la Y del punto donde dice touch, y simplemente pregunto si hay una colisión entre el sprite y el punto. En este caso yo estoy haciendo un remove, o sea, un remove estoy diciendo que estoy destruyendo el sprite, ¿no? Entonces si la persona hace clic, se desaparece el sprite. ¿Ya? Entonces ahí digamos como que matamos al animalito, ¿sí? Obviamente aquí uno, por eso lo puse en rojo, y uno puede decidir qué hacer. Entonces si hiciste clic sobre una bomba, hacer una explosión, si hiciste clic sobre algo que tenías que recoger, entonces recogerlo, y aquí ya es, digamos, lo que el programador quiere. Bien, sonido. Entonces, básicamente tenemos tres tipos de sonido cuando trabajamos en juegos. Un sonido ambiental, un sonido incidental y la música, ¿no? La música no es tan recomendable en móviles por la cuestión de que obviamente consume recursos, consume batería, etc. Normalmente se utiliza música ambiental y música incidental. No quiere decir que no esté bien usar música, ¿no? Pero es la música, el sonido ambiental es el sonido que tiene que ver con el mundo en el que se está transcurriendo las cosas, ¿no? Y el sonido incidental ya dependen de las acciones que haga el usuario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá hay un sonido ambiental que no se escucha porque yo lo traía en mi computadora. Bueno, por aquí se lo puedo mostrar en mi computadora para que por lo menos lo escuchen. La idea es que un sonido ambiental es algo como una lluvia, ¿verdad? Entonces uno puede está en el mundo, está lloviendo, entonces uno puede colocar un sonido de fondo ambiental que muestre la lluvia, ¿verdad? Y el sonido incidental ya tiene que ver con
eventos que hace el usuario, por ejemplo una explosión. Entonces, en el caso que les mostré anteriormente, que si tú hay una colisión entre el punto que tú hiciste y el spray, no solamente puedo remover el spray, sino que puedo poner un sonido de explosión para que la persona tenga esa retroalimentación. Recuerden que hay que poner retroalimentación. Entonces uno tiene que jugar con esas cosas. También se juega mucho con la parte de vibración, ¿no? Entonces no solamente explota, sino que vibra para que la persona sienta que fue tan terrible la explosión que casi se destruye la... ¿Qué tipo de archivos son estos, los de sonido y los de WAP. las imágenes? ¿Estos son WAP? Son WAP y las imágenes pueden ser BMP, PNG y JPEG. Pero yo recomiendo PNG. A menos de que sea un BMP muy pequeño, porque este BMP es muy pesado y PNG es como más liviano. Y en la medida de lo posible que tengan alfa cero, o sea, que sean transparentes, ¿no? Que no tengan fondo. Porque eso también daña, o sea, que se vea el dibujito con un cuadrado ahí alrededor, entonces es como pesado. Bueno, mientras carga ahí vamos avanzando. Entonces, la música, como les decía, se maneja de la misma forma. Básicamente tenemos dos variables que necesitamos. Una variable que es este tipo de variable que se llama sound pool. Un sound pool es, digamos, la estructura con la que yo voy a trabajar para los sonidos, y necesito variables específicas para cada sonido en particular que yo voy a manejar. Entonces, yo creo un sound pool y ese sound pool me maneja tres variables, ¿verdad? Recibe tres parámetros. El primer parámetro es el máximo número de pistas que pueden estar simultáneamente en ejecución. O sea, quiere decir que yo puedo, en este caso, puedo tener 10 sonidos simultáneos ejecutándose. O 10 sonidos simultáneos, puede ser el mismo sonido ejecutándose 10 veces, dependiendo de la longitud del sonido, o pueden ser 10 sonidos diferentes. Ya eso ya depende de cómo esté transcurriendo el juego. Pero solamente serán 10. Cuando entre el onceavo, él va a utilizar una política para quitar una política de prioridades, para quitar el menos prioritario y darle, digamos, espacio de sonido al que viene entrando. La recomendación es no pasar de este número de 10, y de hecho 5 es como un número más decente, ¿no? Acá entonces este es el tipo de audio que se va a manejar. Bueno, hay otras opciones, pero yo sinceramente nunca he usado ninguna otra opción, siempre utilizo esa opción Stream Music, ¿no? Y este cero no está usado, ese supuestamente es para manejar prioridades también internas, pero eso en verdad no hace nada. Entonces yo creo primero un sound pool. Luego, por cada sonido, entonces yo hago un load basado en el sound pool, ¿verdad? Y aquí voy cargando. Ojo, aquí estas son las pistas que yo puedo ejecutar. Yo puedo tener 50 pistas cargadas, pero solamente puedo poner 10 al tiempo, ¿ya? O sea, el que tenga pistas cargadas no quiere decir que las vaya a ejecutar. Entonces yo puedo tener más pistas de las que tengo disponibles para ejecutar. Entonces, acá el contexto siempre es, digamos, el contexto es una variable global, digamos, y acá le pongo el recurso. Entonces, este recurso es el punto WAP que yo haya escogido, ¿no? Ahora, esos puntos WAP deben ser cortos, porque uno los puede poner a hacer loop, ¿verdad? Entonces, si yo quiero poner una lluvia, no voy a poner el clip de media hora de lluvia, porque, entre otras cosas, cargar media hora de lluvia y todo eso. Entonces, lo que normalmente yo recomiendo es que esto sea 3 segundos, 4 segundos, máximo 5 segundos, y ya eso ya es bastante pesado, digamos, no muy largo. Porque como les digo, yo puedo, si necesito que una lluvia se me demore mucho tiempo, yo puedo decirle haga loop, entonces termina y vuelve y arranca, termina, vuelve y arranca, ¿no? Y este cero acá, no importa, ese no se usa. Entonces el recurso está en un directorio que se llama RAW. RAW está dentro del directorio de source, de recursos. A veces no lo crea y tú no lo creas a mano, ¿no? Si no te aparece cuando creaste el proyecto, uno lo crea a mano, clic derecho, normal, crear una nueva carpeta, y si tiene que tener esto donde RAW. Entonces, listo, aquí ya cargué la pista y puedo cargar, como les dije, N pistas, las que yo quiera. Y luego, cuando yo necesito que la pista funcione y se ejecute, entonces ya yo le digo play, y entonces ya sí escojo aquí la pista, ¿no? Que es la variable esta, ¿verdad? Aquí ya me estoy diciendo cuál es la pista. Entonces, estos son los parámetros de ese play. Volumen del canal izquierdo, volumen del canal derecho. Normalmente uno los coloca en uno para que quiere decir que está balanceado, pero uno puede hacer cambios, ¿no? Si quiere experimentar o si quiere hacer que se escuche de verdad el estéreo
y todo eso, porque esto es para trading enteros. La prioridad, ¿verdad? Entonces aquí él va a tener en cuenta, si yo empiezo a hacer play, cuando él se le acaben las 10, el 11avo, entonces él va a sacar la que menos prioridad tenga. Prioridad que menos tenga es el 0, ¿verdad? La prioridad. Si todas tienen la misma prioridad, entonces él saca la más vieja. ¿Ya? Ahora, aquí este 0 significa el número de repeticiones. 0 quiere decir que no repita. Pero yo le puedo decir 1, quiere decir que repite una vez, o sea, termina y vuelve y lo hace y se apaga. Puedo decir 2, termina y lo hace 2 veces más. O le puedo poner menos 1, y menos 1 es infinito, empieza a darle hasta que le diga stop. O hasta que se me llenen las pistas y por prioridad me saquen esta. Entonces, por lo general, cuando uno pone ese sonido de fondo, por lo general uno coloca con una prioridad alta para que no se lo saquen, porque la idea es que por algo la necesita uno que esté infinito, ¿no? Y esta es la velocidad, y esto también donde uno puede jugar en cuanto a el número además del número de repeticiones. Yo puedo escoger entre que se ejecute a la mitad de la velocidad, que es 0.5, o que se ejecute al doble de la velocidad, que es 2. Entonces el doble de la velocidad se va a sentir como si uno le hubiera dado forward, ¿no? Y en 0.5 se va a sentir como si uno le hubiera dicho que fuera en cámara lenta, ¿no? Pues con esa, básicamente, ese es de un juego que y básicamente y Murphy haciendo las suyas. Entonces básicamente ese que está ahí, que es la explosión, es este sonido. Entonces es asociado a que uno hace clic, y asociado a las partículas que vamos a ver ahora, van a mostrar de que se destruyó el bitmap, se destruyó el sprite, voló en 1000 pedazos y aparte explotó. Entonces uno empieza a hacer, y el otro sonido que uno puede hacer, que es, digamos, ambiental, el tipo de sonido, y ahí son bastante cortos, ¿no? Entonces uno lo hace con loop, como les decía, ¿no? Bien, partículas. Entonces básicamente las partículas, lo que uno busca es algo como esto, ¿no? Que haya un montón de puntitos de diferentes colores dando vueltas por ahí, ¿verdad? Entonces, contrario a lo que se piensa, las partículas son procesos bastante pesados, porque por cada uno de estos cuadritos yo tengo que controlar la velocidad, la distancia, si choca, si no choca, el color, pintarla, volverla a pintar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo ese juego aquí en esta tablet, la idea ahora se los muestro, y en esta tablet, que es la primera versión de Samsung, la Samsung Tab, versión -1, sí, exactamente, yo creo que ni beta todavía. Entonces, haciendo el sistema de partículas con 50 partículas se cae, entonces hay que hacerla con 20, ¿verdad? Y bueno, son 12 sprites, o sea que 12 sprites se pueden, digamos, explotar al tiempo. O sea, y poner más de 10 explosiones simultáneas también se cae. Entonces, eso es porque obviamente, pobrecita, ya no... Sí, ya está viejita, ya está pidiendo auxilio. No, pero yo lo uso bastante precisamente por eso. Si el juego corre, ahí corre cualquiera. Sí, claro, si ahí se puede hacer, yo sé que no va a funcionar en cualquier otro. Bien, entonces básicamente lo que uno tiene es esto, y como les decía, uno tiene que tener en cuenta la posición XY de cada cuadrito, la velocidad para saber en qué dirección se está yendo, ¿no? Entonces suman la velocidad,
El tiempo de vida, porque obviamente la partícula tiene que desaparecer, no se van a quedar dando vueltas por ahí, ¿no? La edad, entonces el tiempo de vida es normalmente uno dice 255 y la edad la va subiendo de 1 en 1. El color y la transparencia, entonces ¿qué es lo que pasa? Para que esto no se vea como que todas duran lo mismo, porque no va a tener el efecto que uno quiere, digamos, ¿no? Entonces lo que uno hace es que arranca con esta cuestión que es la transparencia, y la transparencia la va degradando cada vez que aumenta la edad. Entonces, si aumento la edad en 1, aumenta también la transparencia, disminuye la transparencia en 1. Aumento la edad en 1, disminuye la transparencia en 1. Si por alguna razón la transparencia me llega a 0, no importa cuánto fue la edad, ya la partícula quedó muerta. Con eso no me van a quedar todas las partículas como que todas duran lo mismo, porque si no el efecto no es tan agradable, ¿no? Porque uno ve que como que salieron todas por año y de repente todas desaparecieron al mismo tiempo. Mientras que en este caso, como la transparencia te ayuda a que no sea la misma o se mueran antes de que se mueran de viejas, por decirlo de alguna forma, alguna vez da un infarto por ahí en el camino, entonces hace que se vea como chispeante, ¿no? Algunas se desaparecen, otras siguen y así, ¿no? Entonces es para efecto. Y también el tamaño, entonces son cuadrados en realidad lo que se están pintando, no son puntos, son cuadrados lo que se están pintando. Rectángulos. Sí, no son píxeles, son rectángulos en realidad que se están pintando. Entonces ahí está el sistema de partículas básicamente. Entonces aquí él saca cuál es la velocidad con un random, por ejemplo. Aquí también saca el color con un random, ¿verdad? Y aquí simplemente está haciendo el cálculo de lo que tiene que hacer. Entonces aquí saca el alfa por el color, resta el alfa el alfa que es la transparencia, la resta en 2, y aquí pregunta donde está aquí, si el alfa es menor o igual que 0, entonces mata la partícula, y si no, entonces le pone el mismo color, pero le va cambiando la transparencia. Entonces eso hace que la partícula se vaya como desapareciendo, no que esté y de repente ya no esté, sino que se va como difuminando, ¿no? Entonces esa es básicamente la idea de eso. Ahora, tenemos muchas partículas, pero obviamente cuando hablamos de una explosión tenemos que tener un origen, ¿no? Entonces, las partículas arrancan de un punto central y de ahí se dispersadas basadas en qué? En estos randoms que están aquí. Habrá algunas que cogerán hacia la izquierda, otras que cogerán hacia la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay un punto principal en donde uno, y ahí es donde eso es lo que hace pesado el sistema de partículas. Porque ¿qué pasa? Entonces yo junto 50 partículas y son un vector de 50 que tiene que estar pendiente de cada cuadrito, de cada rectangulito que arranca desde ese punto en particular y que tiene que empezar a... Entonces, pongan más o menos en cuenta, son 12 sprites que tengo que estar pendiente de estar pintando a cada rato, 50 partículas que tengo que estar pendiente de estar pintando a cada rato. Aparte de eso tengo que estar pendiente de que suene la lluvia, de que suene la explosión y que haga el touch y todo eso. Entonces eso es bien pesado. Los procesos más pesados son los de las partículas, y este básicamente es el esquema de la explosión, ¿no? Tiene un vector donde están las partículas, y aquí simplemente cuando uno le dice que crea una nueva explosión, él simplemente llega y dice por el número de partículas, crea nuevas partículas y ahí arranca el proceso. Bien, inteligencia artificial, ya lo último. Entonces, diseño de inteligencia artificial, bueno, sabemos que inteligencia artificial la idea es que ayudemos a la parte de retroalimentación, ¿verdad? Ponerle algo interesante al juego. Los mejores juegos son los que tienen algún tipo de inteligencia, ¿verdad? Y que se comportan diferente dependiendo de tu comportamiento, no esos juegos en donde ya sabes que va a venir por aquí, que va a venir por acá, entonces me quedo aquí y listo, ya lo paso hasta con los ojos cerrados, ¿no? Eso aburre al usuario. Hay dos tipos de inteligencia artificial: la determinista, que está basada en unas reglas bien definidas, que el hecho de que sean reglas bien definidas no quiere decir que uno va a poder entender la inteligencia artificial como les acabo de decir, sino que son tan complejas que de todas maneras uno piensa que es inteligencia artificial, pero lo que me voy es que son reglas ya definidas y son funciones definidas. Y las no deterministas, en donde ya se utilizan sí algún tipo de criterio de inteligencia artificial como tal. Ahora lo vamos a ver. Entonces, las técnicas de inteligencia artificial, aquí no las vamos a ver todas, eso es para que sepan, porque son técnicas sencillas de hacer juegos, ¿no? Primero, la primera técnica es hacer trampa, y hay muchos juegos que hacen trampa, ¿no? Entonces, hacer trampa es, bueno, obviamente tengo el control de todo, tengo todas las variables, tengo todo,
yo sé y aparezco cerquita de donde estaba el principal y tú lo maté. ¿Cierto? Esa es la superinteligencia artificial. Siempre vas a saber dónde está el vuelo. Bien, la segunda es de búsqueda de derivación. Vamos a ver, básicamente lo que hace es, haciendo un esquema muy parecido al de candidatura, entonces él busca y él trata de, en la parte de búsqueda es acercarse hacia donde está digamos, el spray principal, o en la parte de evasión es alejarse de donde está el spray principal. No es como en el caso de Pac-Man, normalmente los fantasmitas te buscan, pero cuando tú te comes la pastillita, los fantasmitas tienen que salir hacia atrás, ¿no? Entonces, hacerse búsqueda y evasión es básicamente el mismo algoritmo. Lo que pasa es que uno multiplica por menos uno. Si estás buscando, vas hacia adelante; si estás evadiendo, vas hacia atrás. Por patrones, ya tú defines un patrón en donde tú decides una secuencia, digamos, haces lo que se llama patrullaje, ¿no? Entonces, das la vuelta por ciertas partes, haces ciertas cosas, y entonces tú sigues una secuencia que siempre va a seguir el spray. Por grupo o manada ya tienen que ver con ese tipo de juegos en donde se utilizan demasiados sprites, ¿no? Entonces, tipo Civilization, en donde uno tiene que controlar 50 porque viene un ejército. Entonces, eso lo que uno tiene que definir es como un sprite principal, que es como el que dirige el ejército. Y es obviamente muy complejo porque es, digamos, más o menos, si se hagan la idea, es como cuando están volando las aves digamos, en secuencia, ¿no? Entonces, cuando el que va de primero coge una curva, todos tienen que seguir la curva, pero habrá unos que cogen la curva más cerrada que otros dependiendo de la posición en la que están en toda la secuencia, ¿no? En toda la estructura. Los que están más hacia adentro tienen que hacer una curva más cerrada que los que están más hacia afuera por cuestiones de estética también, ¿no? Para que no vean que todos se meten en un cono ahí. Bien, funciones potenciales en donde se hace un cálculo acerca y se hacen ciertas estimaciones. Entonces, si estaba aquí, de pronto va para allá porque venía con una secuencia, tiene que ver con algo de estadística, ¿verdad? Entonces, si el usuario venía cogiendo hacia la derecha, pues lo más probable es que siga más hacia la derecha. Entonces, tratemos de interceptarlo en un punto mucho más allá y no, digamos, no cortarle, porque como él sigue derecho, pues no lo vamos a alcanzar. Búsqueda de caminos es encontrar, es basado más o menos en una búsqueda de derivación, pero un poco más inteligente, en donde tiene en cuenta ya los objetos que se pueden presentar en la mitad, ¿no? Entonces, de pronto él está así, él sabe que tiene que coger hacia allá, pero hay una pared, entonces tiene que dar la vuelta, pero tampoco es dar la vuelta por dar la vuelta, porque si das la vuelta por el lado que no es, te va a salir mucho más largo que si das la vuelta por el lado que es. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. Scripting, uno hace unos scripts, ¿verdad?, que ejecutan las acciones. Máquinas de estado, donde uno, dependiendo de la posición, la situación, hace tal cosa, reacciona así, reacciona de otra manera. Y esos son básicamente los deterministas. Después vienen los no deterministas, que utilizan lógica difusa, el sistema de reglas, las probabilidades, redes bayesianas, las famosas redes neurales y los algoritmos genéticos, ¿no? Entonces se pueden hacer, hay redes neurales bastante pequeñas, digamos, en términos de procesamiento, que uno puede usar para juegos móviles, ¿no? Implementaciones de redes neurales para juegos móviles. Entonces, aquí básicamente vemos lo que es búsqueda de evasión. Entonces, básicamente, esta es la búsqueda. Si la presa, la X de la presa es mayor que el predador, entonces, que lo está buscando, entonces aumento X, ¿verdad? Y me acerco más a él, porque está más lejos hacia la derecha, me acerco a él. Si la X de la presa es menor, quiere decir que está hacia la izquierda, ¿verdad? Y si está hacia la izquierda, entonces disminuyo la X para acercarme a él. Y lo mismo lo hacen en el eje de la Y. Bien simple, ¿verdad? Por la parte de patrones, entonces normalmente uno define un patrón que va a ser digamos, el sprite. Entonces este va a ser el patrón que va a trabajar, a la derecha, a la izquierda, avanzar y retroceder. Y entonces uno define un patrón. Entonces yo digo, bueno, en el primer paso yo voy a hacer dos pasos hacia adelante. El siguiente paso va a seguir otra vez 2 pasos más hacia adelante. El siguiente paso, entonces se va a regresar, va a coger a la derecha 10 grados. Y el siguiente paso va a volver a coger a la derecha 10 grados, que serían 20 grados.
de nuevo arranca aquí, entonces después de haber girado 20 grados, da dos pasos, vuelve y gira 20 grados, dos pasos. Entonces va a ser como un círculo, ¿no? 20 grados, 4 pasos, 20 grados, 4 pasos, 20 grados, 4 pasos, el círculo cada vez se va haciendo más grande. Entonces, como se dan cuenta, o sea, no puedo ponerlo tan complejo como sea, es algo determinista, pero si uno lo hace así, uno le parece que está haciendo algo inteligente. Bien, listo, conclusiones. El framework este que yo trabajo acá está básicamente formado por la clase Sprite. El que quiera me puede decir, yo se lo puedo pasar, no hay ningún problema. Que maneja varios sprites y que maneja la parte de sonido y que maneja obviamente la parte de inteligencia artificial. Además de eso está la clase que maneja las colisiones, que básicamente tiene una lista para los objetos que no se mueven, los objetos que sí se mueven, y hace todos esos cálculos de candidatura y todo ese tipo de cosas, y te dice si dos sprites colisionan o no. Está la parte de las partículas junto con la parte de explosiones, y pues obviamente se puede configurar cuántas partículas se pueden hacer, cuántas explosiones máximas se pueden trabajar. Ya con una Samsung nueva esta de la siguiente generación, ya se puede, ya sí, una Galaxy Tab, que lo he probado, sí se pueden hacer por ejemplo 100 partículas y funciona perfecto. Y está pues también la parte de manejo de sensores. En el caso de que no lo vimos acá, está la parte, maneja la parte del acelerómetro, para que pueda uno manejar no solamente con el touch, no solamente matas, digamos, el sprite, sino que también puedes decirle que cambie la dirección del sprite principal, ¿verdad? Y con el acelerómetro también. Entonces, si doblas, él hace como si lo estuvieras diciendo que vaya a la izquierda, que vaya a la derecha. ¿Sí? Y el Surface View, donde tiene el hilo que básicamente es el hilo donde se hace todo. Algunas recomendaciones, la parte de administración del proyecto, sí, yo siempre recomiendo que se utilice metodología ágil, ¿verdad? ¿Por qué metodología ágil? Porque esto todavía no se ha terminado de inventar, todos los días salen cosas nuevas, nuevas ideas, nuevas teorías, nuevas cosas, entonces mejor es estar con ágil. Aparte uno arranca un juego con una idea y termina siendo otro juego totalmente diferente. Y bueno, en general los proyectos móviles son así, ¿no? Porque la gente todavía no tiene claro realmente qué es lo que es móvil. Muchas empresas piden proyectos móviles porque la otra empresa lo está haciendo, o porque ellos escucharon tal parte que alguien está haciendo, o porque ellos leyeron o alguna cosa así, ¿no? Y no tienen claro realmente qué es lo que es. Entonces, por eso me voy a utilizar metodología ágil, haciendo ciclos, hago un poquito, muestro, y ahí voy acomodando el asunto. El equipo de trabajo, hay que tener en cuenta lo que sería el equipo de trabajo. Esto es complicado hacer un one-man army, ¿no? Que llaman. Un ejército de una sola persona. Hay que tener un productor que se encarga de toda la parte administrativa, los diseñadores que se encargan de toda la parte gráfica, los programadores que se encargan, pues hay que hacer todas las secuencias que hay que hacer, ¿no? El caminar, saltar, agacharse, explotar, la explosión, que si se da vuelta, que se dispara, que la bala cuando llega, todo eso hay que programarlo, ¿no? Y hay que diseñarlo. El diseñador hace todos los sprites y el programador tiene que mirar cómo armar la secuencia para que sea creíble. Los artistas que se encargan de hacer la parte de los fondos, por ejemplo, entonces uno tiene que tener fondos bonitos, no puede poner un fondo negro ahí y ya más, ¿verdad? Los auditores de calidad, que también son importantes, eso es lo que normalmente nosotros no tenemos en cuenta. Y obviamente un auditor de calidad no puede ser ninguno de estos señores que está acá, ¿no? Y lo que también nosotros normalmente hacemos, ¿no? Yo hago el programa y yo lo pruebo, y va muy bien. Muy difícil que el programa siempre sale 100% funcional, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre eso, ¿no? Y pues los recursos externos, sobre todo en la parte de sonido, ¿no? Entonces, pues sí, conseguir un sonido de una explosión, de una lluvia, es fácil, pero ya conseguir voces, en el caso de que uno necesite voces, es difícil. Hay que contratar gente que te haga las voces, bueno, y dependiendo de esa hoja que yo les dije que uno hace de los personajes, uno no puede poner una voz gruesa a un personaje que es todo en quencle ni nada de eso, entonces eso uno también tiene que tener en cuenta. Bueno, aunque cerebro, el cerebro. Por ejemplo, ciclo de vida de una aplicación, para que lo tengan en cuenta lo que debería ser, ¿verdad? Arranca con el desarrollo del concepto. Se hace la preproducción, en la parte de preproducción se hace toda la parte de logística y toda la parte de preparación. Ahí se define la historia, se define el mundo, se hacen todas las definiciones de todo lo que se necesita. Luego se hace el desarrollo, ya el desarrollo de la aplicación como tal. Luego se pasa a alfa, versión alfa, ¿no? Versión alfa es cuando está empezando lo que se llama el principio del fin. Normalmente en la versión alfa es cuando el programa está terminado como un 80%, más o menos. Ya empiezan a cerrar cosas
no hacer cosas nuevas, sino a cerrar, a integrar todos los recursos, a montar todos los sonidos, etc. Luego va a la versión beta. La versión beta ya se supone que ya debería ser una versión funcional, no debería de haber errores, en teoría, ¿verdad? Y de la versión beta a la versión de código generado, lo único que hace uno es corregir errores graves, ¿sí? De algo que se cae la aplicación, pero ahí hay un momento de decir, ay, esto no era de este color y ahora yo quiero que el sprite ahora ya era un chico, ahora que es una chica, de malas. Que la voz no me quedó bien, de malas. Ahí lo que se hacen son cosas verdaderamente críticas, y si no, entonces todo se deja para después, ¿no? Hay que también tener en cuenta eso. Uno tiene que dejar cosas para después, para la secuencia, ¿no? Estamos hablando de una película que tiene que quedar completa, ¿no? Eso también hay que verlo como cuestión de negocio. Si yo voy a desarrollar un juego, pues no voy a hacer los 1000 niveles enseguida y darlo enseguida. No, yo creo 100 y dejo los otros 100 pendientes. Y cuando vea que pasa un tiempo, entonces libero otros 100 y libero otros 100 y libero otros 100, ¿no? Entonces hay que hacerlo así, en teoría. Bueno, después del código comunicado viene el ready to market, ya está todo listo. En teoría, bueno, si uno prepara las campañas de mercadeo, de publicidad, etcétera, ¿verdad? Y luego ya viene el lanzamiento como tal. Y posteriormente al lanzamiento, pues los parches y las actualizaciones a las que haya lugar. En la parte de gestión comercial, hay que, como decíamos al principio, hay que tener el modelo de negocio claro, si vamos a utilizar pago por descarga, si vamos a utilizar publicidad, si vamos a hacer un modelo híbrido. Lo normal es que uno haga un modelo híbrido, ¿no? Normalmente, si uno trabaja para iOS, es pago por descarga y iOS es más caro, pero uno puede de pronto cobrar más por la misma aplicación en iOS que la misma aplicación en Android. En Android normalmente las aplicaciones son gratis y se financian con publicidad. En iOS las aplicaciones normalmente se venden y no tienen publicidad. Es lo normal, no quiere decir que no sea, que tenga que ser así, ¿no? Pero por ejemplo Angry Birds hace eso. Angry Birds vende la aplicación en iOS y te la regala en Android y te la pone con publicidad. Y ellos hacen $2 millones mensuales con ese esquema. Presupuesto, hay que tener obviamente presupuesto, sobre todo en la parte de la producción, ¿no? Los artistas, los sonidos, todo eso cuesta. Alquilar un estudio de grabación para grabar sonidos, eso cuesta. Hay que tenerlo en cuenta. En el caso de negocio, obviamente, mirando el modelo y contra el presupuesto, vamos a ver si el caso de negocio vale la pena o no vale la pena. Y además, ver cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer como un software comercial o un software a medida. A veces uno hace un juego porque la empresa X y Z me lo pidió, ¿verdad? Y ahí obviamente en muchos casos es así, ¿no? Entonces, yo soy el que desarrolla el juego, pero lo vende, no sé, Electronic Arts, y ellos lo venden como si fuera de ahí. Microsoft hace así mucho. La gran mayoría de juegos que hace Microsoft no son de Microsoft, no los fabrica Microsoft, se los compra a otras empresas y son hechos a medida por otras empresas. La parte de distribución también tienen que tenerla en cuenta, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Google Play no te permite hacer compras de aplicaciones directamente aquí en Colombia. Si uno quiere vender la aplicación, entonces uno tiene que buscarse dónde. ¿Dónde quiere decir México, Argentina, Brasil o Estados Unidos? O bueno, Europa, si conocen a alguien en Europa. Entonces eso quiere decir que tienen que tener en cuenta en uno de esos países, o alguien que conozca que tenga en cuenta en esos países, para que allá les depositen y después de allá venga a secar el dinero, ¿no? Y bueno, tener en cuenta todas esas cosas de transferencia, etcétera, límites y todo eso. Entonces tienen que tener cuidado con esa parte, sobre todo con la parte de Google Play que no permite eso. Sí se puede hacer publicidad, ¿no? Con AdWords. De hecho ellos inclusive te mandan un giro por Western Union. Ahora último, cambiaron y te mandan un giro por Western Union. Mensual. También hay que tener en cuenta la parte de mercadeo, cómo se va a hacer el mercadeo. Hay que hacer mucho mercadeo, ¿no? Hay que tener en cuenta que son casi 1 millón de aplicaciones en la tienda de Google Play, casi 900.000 en la tienda de Apple. Entonces la de nosotros va a ser la 1 millón en Google Play. Entonces hay que ver cómo hacemos para diferenciarla de las demás, ¿no? Entonces, los derechos de autor, tener mucho cuidado con eso. Miren el tremendo lío que se armó con Candy Crush, ¿verdad? Que ellos patentaron la palabra Candy, registraron la palabra Candy, y eso se han llevado un montón de gente en las tiendas de aplicaciones porque mucha gente utiliza la palabra Candy, ¿no? Es como cuando Apple quiso patentar el círculo, el rectángulo del iPad.
Ellos decían que Samsung no podía hacer la misma porque eran rectangulares, como ellos lo habían hecho primero. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque puede... Miren que hay gente que ni sabía, entonces ellos registraron Candy y están registrando también King. Y entonces no se puede poner nada que diga ni Candy ni King. Y mucha gente ha tenido que cambiar nombres y todo eso porque se puede vender el mismo. Bien, preguntas. Aquí está, ese es mi Skype y esos son mis correos electrónicos. Como les decía, que necesite. Aquí quedaron algunas cosas como en el aire, no lo recuerdo, pero me mandan un correo y yo con mucho gusto les respondo. Para almacenar los datos, o sea, igual el juego en cierta parte, CR, para recuperar esa información, ¿eso lo guarda también en algún archivo? Sí, hay tres formas de hacerlo. Lo puedo guardar dentro de la memoria interna, que no es recomendable, dentro de una SD, que tiene un problema de seguridad, porque la SD me la puedo llevar por otro lado, o lo puedo guardar, o lo puedo utilizar con SQLite, que SQLite es una base de datos que maneja sí. Y es interna y le puedo poner toda la seguridad que quiera y maneja una base de datos, o sea, con IC, select, update, delete, drop. ¿Y en iOS también se maneja lo mismo? Hay SQLite para iOS. Es una base de datos global. SQLite, no es SQLite, por si acaso, ¿no? SQL Server es de Microsoft, SQLite, SQLite. Sí. Igual eso hace parte de Android, o sea, hace parte del core de Android. Si uno quiere hacer algún tipo de almacenamiento, pero por decir algo, me ocurre montajes semanales y los usuarios reciban esta información. ¿Es un servicio de base de datos convencional o hay algún tipo de almacenamiento ligero que me soporte mis aplicaciones para darle esos datos a los usuarios del juego? No, ahí lo que se puede hacer en ese caso es hay unas cosas dentro de Android que se llaman content providers. Content providers son como de alguna manera como scripts o algo así que uno puede configurar para que se conecten a servicios y me recuperen información. Y con eso es con lo que yo intercambio información, como para no hacer un envío plano de ida y vuelta, ¿no? Que es ineficiente y todo ese tipo de cosas. Entonces maneja una cosa que se llama content provider, en donde yo, por ejemplo, local, yo puedo darle acceso a una parte nada más de mi base de datos, a una vista. Entonces tú puedes ver, a través de esa vista la actualiza. Solamente puedes ver, o él solamente me pasa los puntajes nuevos, pero no sabe a qué hora jugué, no sabe nada de eso, ¿no? Porque eso es información de pronto que no interesa. Muchas gracias. Sí, ahora. ¿Más preguntas? Yo tengo una duda acerca de lo de las colecciones que explicaste. En Canvas, la matriz que tú decías, la idea es que poder identificar en qué cuadrado está para identificar la colisión contra otro objeto que pueda haber colisión entre los cuadrados. Sí. Mi pregunta es, o sea, esos cuadrados de esa matriz, eso es, o sea, ¿hay que programarlos uno o el Canvas tiene una... No, eso toca uno. Le toca uno, pero es una cuestión lógica, ¿no? Entonces, como yo decía, o sea, uno tiene que suponer que el cuadrado es 4 veces el tamaño del sprite, porque si es más pequeño puede llegar a confundir, ¿no? Entonces, realmente lo que se hace es una función que dependiendo de la posición del sprite, yo sé en qué cuadrado estás. Entonces yo digo, bueno, está en el cuadrado 5, entonces busco todo lo que esté en el cuadrado 5. Listo. Y todo lo que esté en el cuadrado 5 contra eso es comparo. Eso se hace con coordenadas, ¿no? Sí, eso se hace con las coordenadas y los anchos del sprite. Lo que normalmente uno utiliza cuando está manejando el sprite es que uno define como un punto, como decirlo de alguna manera, el centro de gravedad del sprite y obviamente sabe dónde está. A veces uno lo coloca en la esquina superior izquierda del sprite, entonces yo no sabe que el resto del sprite está hacia allá, o a veces uno lo coloca en el centro y entonces sabe que es la mitad de la altura, bueno, la mitad de la altura, la mitad del ancho, la mitad del ancho. Entonces ya con eso, sabiendo dónde está ese punto principal, uno puede hacer los cálculos matemáticos para saber en dónde queda el sprite de acuerdo al cuadrado que le corresponde. Muchas gracias.